en acciones que me permiten tomar el control, estoy dispuesto a pagarle un premio. Estoy dispuesto a pagarle algo más por esas acciones que me dan el control. Y eso era lo que pasaba. Dice, escucha, acá hay unos que se llevan todo el premio y el resto, el hincha, que va a la alegría a Rapanui, no sé cómo se llama la da su acción y no da ninguno. Océano, ¿no? Océano. Pero está en Océano y sigue ahí, y si vende esa acción, ya, le pongo 100 pesos. Pero que me interesaba ahí, entonces, ¿qué me dijo esta ley? Y también a los minoritarios de Océano. Entonces, es por eso que hablamos de este premio de control, ¿verdad? Porque da este valor adicional que se manifiesta en plata, y que quien es el minoritario, hasta antes de esta ley, no tenía acceso a miraba pasar un billete y ahí estaba. Y ojo, esto tiene lógica también desde el concepto de sociedad. ¿No se acuerdan? Cuando estudiaban en civil, la definición de sociedad, eso de poner algo en común con miras de repartir el beneficio que eso provenga. En la sociedad y el capital eso es súper evidente. O sea, los socios capitalistas no hay ninguna, yo no estoy poniendo plata protocolo en consideración a los otros socios, como que uno invierte en la sociedad. Por lo tanto, pareciera lógico que todo el que invirtió, o sea, si hay un premio por el control al final del día, si hay alguien que está dispuesto a pagar más por poder tomar el control de esa compañía, todos los que invirtieron capital debieran de alguna manera poder participar de ese premio, y no solo el que tiene el control. Esa es un poco la lógica. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Es que, bueno, bajo ciertos escenarios, cuando se toma control de una sociedad anónima abierta, eso hay que hacerlo a través de una OPA. ¿Qué significa una OPA? Significa que yo ya no voy a poder ir y comprarle a José Miguel su 51% así, en el restaurante con la servilleta y hacer la transferencia de acciones y entendernos entre los dos. La ley me prohíbe hacer eso. Lo que dice es que yo ahora, para poder comprar ese 51%, voy a tener que hacerle una oferta a todos los accionistas de la sociedad por ese 51%. Si yo voy a lanzar una oferta pública de adquisición de hasta el 50%, si yo quiero comprar el 51%, de hasta el 51% de las acciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como las acciones son 100, en nuestro ejemplo que hemos estado usando durante la clase, y yo quiero comprar en mi ejemplo 51, pues ser que todos los accionistas quieran firmar. O sea, José Miguel diga, yo te vendo, yo quiero comprar solo 51. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les voy a comprar a todos, pero a prorrata de su participación. O sea, a José Miguel le voy a comprar el 51% de las 51 acciones. Y el resto, si cada uno, dependiendo de cómo participa en el capital, y lo que me ofreció vender, yo le voy a comprar a prorrata. Entonces, todos se llevan, ya todos al mismo precio, por supuesto, es un solo precio. Entonces, a todos les voy a poder comprar acciones, yo me voy a poder hacer del 51%, y todos de alguna manera han participado en ese premio. ¿Se entendió? Ya. Entonces, vamos viendo ahora cuándo es obligatorio hacer una obra. Perdón, ¿cómo calculo esto? Porque usted su chispa era la acción calculadora era la chispa y era una serie distinta. Entonces, ¿cómo calcula este premio de control donde está calculando una serie distinta que no es invocable con la serie ordinaria? Cuando las sociedades están divididas en series, la OPA tiene que ser por todas las series. O sea, tú no puedes discriminar, o sea, en el fondo tiene, y ahí sería el control. Yo hoy día no podría pasarlo de la chispa. Para poder tomar control de esa sociedad, tendrían que haberle ofrecido a todos los acciones. Perdón, series ordinarias como preferentes en series particulares. Creo que sí, lo voy a rechequear, pero estoy casi segura que la OPA te obliga a hacer obra por todas las series. Profesor. ¿Sí? Sí, acá José Ruiz Tagle, desde la casa, ¿puede explicar un poco, volver a repetir que no entendí muy bien el ejemplo del estadio? ¿Ya? No, sí, es verdad. Yo me quiero hacer del control de una sociedad. ¿Ya? Ok. Estábamos hablando de Colo-Colo. Para hacerme del control de la sociedad, yo tengo que adquirir un cierto número de acciones.
alcanzar el control. Una forma de hacerlo. Yo voy donde el actual controlador y le compro sus acciones. ¿Ya? Y con eso me hago del control. Por esa compra yo estoy dispuesto a pagar un precio, digamos, alto, porque me va a hacer al final llegar a tener el control de esta sociedad de Colo-Colo. Entonces, el precio por acción que estoy dispuesto a pagar va a ser más alto que el precio por acción que yo voy a estar dispuesto a pagarle a un accionista minoritario por comprarle una acción que no me va a dar el control de la sociedad. Entonces, si yo al minoritario le quiero comprar una acción, se la voy a comprar, pero sin mayor interés en pagarle caro, porque por esa acción no va a cambiar mi estatus como controlador de la sociedad. No voy a tomar el control. Pero, si voy a comprarle a un accionista acciones que me van a permitir tomar el control, probablemente voy a estar dispuesto a pagar un precio más alto por esas acciones, porque me dan este extra, que es el control. O sea, a eso le llamamos el premio por el control. ¿Ah? Esto extra que yo estoy dispuesto a pagar por una acción, por el hecho de darme el control de la sociedad. Sí, se lo mencionaba porque coincidentemente así lo hizo mi papá. Su papá es un señor de Colo-Colo. Sí, era, bueno, actualmente. Sí, no, ahora son otros los que están peleando. Lo de Colo-Colo puse por poner un ejemplo con hincha y cosas así, ¿no? Todos estos ejemplos que doy de Colo-Colo no tienen nada que ver con la realidad. Así que no hay coincidencia, ¿no? Sí, tampoco sé qué número de acciones se dividen y cómo han tomado los controles, pero esa es la idea, que cuando se paga un extra, este premio por el control, ese extra se le pague a todos los accionistas, incluidos a los minoritarios, y no solo a los controladores. Muy amable, profesor, gracias. Ya. Entonces, Andrea. Ya, sí, a la pregunta, ahí lo encontré, es a la serie. Si tú tienes serie A y serie B que pasan, no es tan común en Chile, pero hay algunas compañías que están en serie. Y por ejemplo, la serie A es la que otorga preeminencia en el control. Por ejemplo, de siete directores elige 6 y la serie B elige solo una, y yo quiero hacer una OPA para tomar el control, yo tengo que hacer la OPA dirigida a todos los accionistas de la serie A. No voy a estar obligada a hacer OPA por la B, pero sí a todos los de la serie A. Ahora, cuando tú tienes series de acciones con preeminencia y control, obviamente el accionista ya sabe que está invirtiendo en una que da control versus una que no da control y que probablemente, si es que hay una OPA, capaz que sea solo por una serie. Y hay una decisión de inversión también, o sea, no se valorizan igual. Tú compraste más barato probablemente o depende cómo te compensen el no control, pero va a tener asignado un precio ese no control en la otra. Pero después vamos a ver, porque vamos a entrar aquí en los casos obligatorios, qué pasa cuando tomo el control del controlador. Porque ahí, cuando yo tomo el control del controlador, tengo que hacer una OPA a nivel abajo, en la sociedad controlada. Ya, quizás eso era lo que te preocupaba, porque acá, independiente de que las chispas haya una serie de acciones que debían controlarlas, al final las chispas controlaban otra sociedad que si cambio el controlador del controlador, tengo que ir a la sociedad abajo también a hacer una OPA a los accionistas de abajo. Lo vamos a ir viendo acá, lo vamos a ir despejando y siempre hacemos un mono para que se entienda, porque así debería ser el año nuevo. Bueno, ¿cuál es el primer caso y el clásico? Cualquier adquisición de acciones que de manera directa o indirecta permita tomar el control, ¿ya? Vamos a ver después que hay excepciones, pero así en genérico, si yo voy a hacer una compra de acciones que me permite tomar control de una sociedad anónima abierta, en principio esa compra solo la puedo hacer a través de una OPA. Salvo, vamos a ver en las láminas siguientes, que pueda yo aplicar alguna excepción a esta regla. La regla general va a ser compra de acciones que permitan tomar control, solo se hacen vía OPA. En términos generales, para hacerle bien, tomar el control, o sea, se supone que estamos frente a alguien que no tiene el control. Lo miremos bien. Entonces tengo a alguien que está fuera de las definiciones de controlador o control que ya vimos, tiene menos del 25%, y va a hacer una adquisición de acciones que lo va a hacer caer
luego de la adquisición en la categoría de controlador. Ese paso de no controlador a controlador. Ese es el paso que estamos dando con la adquisición de acciones. Entonces, algunas cosas importantes a este respecto, bueno, los oficios que comentamos al inicio, bueno, ¿cuándo hay control? Recuerden que les dijimos que hubo una interpretación en 2016, esto de los directores, la cantidad, calidad suficiente, y que después volvimos a aplicar, a entender que control era ser controlador, o sea, aplicábamos. Eso es súper importante, porque la clave acá va a ser justamente tomar control. Eso es lo primero que van a tener que analizar para ver si es que están o no en un escenario de obra. ¿Estoy tomando control? Sí o no. Después, casos que se han presentado. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo el 50% de la sociedad y José Miguel tiene el otro 50% de la sociedad? Estamos 50 y 50. Y yo le voy a vender y, señor, es mi 50%. ¿Hay obligación de que esa venta yo la haga por OPA? Bueno, hay un oficio también. Pero antes, si yo vendo el 50, hay 50 y 50, ¿estoy vendiendo el control? Ya, bueno. ¿Por qué no? Porque no soy controlador. Perdemos una razón de texto. Porque no soy controlador. No. Ya, ¿y por qué no soy controlador? ¿Ah? Nosotros hablamos juntos. No, en la primera sección a la accionista controlador es que teniendo menos de 51, en la primera 50, haya otro accionista con el mismo superior porcentaje. En este caso, Perdón, este es típico error, súper justificado porque lo cometen el 90%. No es 51%. ¿Sabes? 50%. No, es más del 50%, por la mayoría. Y esto es súper... No, es que el 0,01, no, pero es que el 0,001 también. Más del 50%. 50% más una acción. Muchas veces en los contratos ustedes van a ver que ponen controlador que tenga el 51%. Convencionalmente lo podemos acordar en un contrato, si somos libres de soberanía de voluntad. Pero si usted lo que quería decir era que tenga la mayoría, ponga la mayoría, o más del 50, pero no ponga el 51 porque el 50,5 queda afuera y obviamente ustedes querían dejarlo dentro. Así que, pero está perfecto. Me voy a la definición de controlador. Si vendo el 50%, bueno, con el 50% no necesariamente soy controlador. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene un porcentaje igual. Y cosas que parecen raras, porque en otras circunstancias o en otra estructura, yo vendiendo el 26% estoy vendiendo el control. Y acá vendiendo el 50% no estoy vendiendo el control. Entonces, por eso, esa primera parte medio latera que vimos los números va tomando relevancia. Tenemos que mirar todo el conjunto. Bueno, en este oficio del año 2003 era un caso un poco más complejo, estaba dentro del set de materiales que les mandamos, pero estos 50 y 50 además tenían un acuerdo de actuación conjunta por el que controlaban la sociedad conjuntamente. Entonces, claro, decían, oye, pero ellos tienen un acuerdo de actuación conjunta, si yo se los vendo a él, ¿qué pasa ahí? Entonces, un poco el razonamiento era que yo no tenía cómo, por mucho que yo tenga un acuerdo de actuación conjunta, voy a ser miembro del grupo controlador, que somos todos, pero por sí sola no tengo el control. Formo parte de un grupo que conjuntamente controlamos, pero yo sola no soy controladora, no tengo control. Entonces, el razonamiento era, mal puedo yo, que no tengo control, enajenar control. Nunca voy a poder pasar control si yo por sí misma no lo tenía solita. ¿Ya? Y otro oficio relevante, este era un caso, imagínense, el ejemplo que estuvimos viendo al inicio de la clase. Yo tengo el 40% de la sociedad y tengo la influencia decisiva en la administración, porque no hay nadie que tenga un porcentaje igual o superior, y cuando sumábamos a todos los demás con que tenían el 5%, no lográbamos pasar ni 40%. La CMF no hizo una calificación, no ha hecho nunca una calificación que diga que con mi 40% no tengo influencia, por lo tanto yo soy la que tiene, yo soy controladora. O sea, yo aplico las reglas, con mi 40% soy controladora. Entonces alguien preguntó, oiga, ¿qué pasa si alguien que es controlador, pero que tiene menos del 50%, puede, por ejemplo, comprarse un 10% más
y llegar a, o más bien, un 12% más y llegar a un 52%, o para poder hacer esa compra tiene que lanzar una OPA. Y la respuesta fue que quien tenga ya el control puede seguir tranquilamente comprando más acciones hasta llegar a otro límite, digamos, a ver, otra causal de OPA que es un 2/3. ¿Ya? O sea, yo podría de mi 40 seguir comprando, hasta antes de los 2/3, sin tener que hacer OPA por ninguna de esas compras adicionales. Y ya tengo el control, no estoy adquiriendo control, ya lo tengo. Por eso queda más relevante, y en esto, quizás un consejo, la CMF, como interpreta esto, es muy literal. Siempre se va como al texto, ¿qué es lo que dice el texto? La causal, fíjense, que permita tomar control. Entonces, ¿por qué se cae el ejemplo que les doy? Porque yo ya tengo el control, no estoy tomando control, ya lo tengo. Solo estoy quizás incrementándolo, pero no estoy tomando control. O lo que puede alguien dar, pasé a otra categoría. Porque yo estaba en la categoría de los que tienen más del 25, Claro. y que no haya otra opción, y pasé a la categoría principal, que es lo que tienen la mayoría de las acciones. Me cambié de categoría, pero sigo siendo controlador. Dije, no, sigue siendo controlador, no toma control, no hago. Bueno, ¿cuándo también hay obligación de lanzar una OPA? Cuando, si como consecuencia de una adquisición de acciones se alcanzan o se superan los 2/3. ¿Cuál es la lógica de esta norma? Desde un punto de vista corporativo, los accionistas minoritarios tienen ciertas protecciones, como por ejemplo, materias que son de quórum de 2/3. Nosotros decíamos que en general, si bien son especiales, son resoluciones como muy, muy relevantes. ¿Por qué es de protección al minoritario? Porque al mayoritario no le puede pasar la planadora por encima, necesita tener los board en esa decisión para poder ejecutar. Por ejemplo, fusionar una sociedad con otra. Por ejemplo, enajenar más del 50% de los activos, etc. Hay un catálogo y estatutariamente podrían haber otras causales que permiten que el mayoritario no pueda pasar la planadora y hacer lo que quiera, sino que va a necesitar el visto bueno de al menos un grupo pequeño minoritario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una sociedad anónima abierta, tú tienes que el controlador alcanza o supera los 2/3, la verdad es que es prácticamente imparable. A pesar de, además que hay un tema de liquidez, es decir, que la compañía ya te quedas como con un porcentaje de minoritarios muy chiquitito, hace en la práctica desde un punto de vista corporativo que el controlador prácticamente, creo que más de unanimidad, ser 2 o 3 en toda la ley, es como no repartir dividendos, ya, si puedes, pero por unanimidad. Pero hay 2 o 3 cosas, casos muy pequeños en que tú necesitas unanimidad. El resto, la regla general va a ser o mayoría, en los temas ya relevantes, 2/3. Entonces, estos minoritarios, cuando pasa esta situación de que el controlador llega a los 2/3 y quedan como atrapados en una sociedad donde prácticamente no van a tener más protección que quizás los derechos a retiro. Pero en términos corporativos pierden mucho poder. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? En ese escenario, como contrapartida, dice, bueno, ok, pero si una persona llega a ese límite, va a estar obligado a lanzar una OPA a todos para que cuando se puedan salir de la compañía en esa oportunidad y no quedarse atrapados en una sociedad donde prácticamente el controlador puede pasar por encima, tomar muchísimas decisiones sin que ellos puedan vetar de alguna manera esas decisiones. ¿Puede haber premio por esas acciones que permiten bajar los 2/3? Si yo tengo el 40 y algo, no soy controlador, ¿ya? Yo compro acciones, pero hay una compra de acciones que me permite pasar a ser controlador. No está dispuesto a pagar más, ¿sí? Que ahora voy a ser el controlador. Luego que tengo el 52% y me venden acciones para tener el 53%, 54%, 55%. Cuando puedo tener los 2/3, y ahí sí que ya todas las decisiones las puedo tomar yo solo, ¿no? Porque tengo más de los 2/3. Incluso más. ¿Estaré dispuesto a pagar un premio? Sí. Probablemente también, porque dicen, me quiero fusionar con River Plate, ¿qué? Me interesa, estoy dispuesto a pagar un premio. Ya bueno, ok, es parte de esto. Entonces, los 2/3, por esta cuestión legal de que me permite tener las mayorías para ciertas materias relevantes, pasa a ser como otro estatus, en que nuevamente la ley dice, así como tengo que hacer OPA para tomar el control,
tiene que hacer OPA cuando pasen los 2 tercios. Como otro comprar. Y hay otro tema. El primer caso de OPA que estábamos viendo, que está la que te permite tomar control, es como, es ex antes. Tú así tienes que hacer la adquisición de acciones. Yo no puedo comprar esas acciones si no es a través de una OPA. Esta es una situación un poco distinta, es una obligación de OPA ex post, es decir, como consecuencia de una adquisición de acciones, yo alcancé o superé los 2 tercios, la ley me obliga, dentro de los 30 días siguientes a que yo haya hecho esa operación, a lanzar esta nueva OPA. Y respecto al precio, lo único que dice es que tiene que ser a un precio que no sea inferior al que daría el derecho a retiro. Es una especie de derecho a retiro, pero que en vez de pagarlo la sociedad, lo paga el que está tomando el mega super control. ¿Puedo evitarlo vendiendo? Puedes evitarlo, la ley te dice que aplican ciertas excepciones. O sea, si por ejemplo llegaste a los 2 tercios producto de una disminución de capital de pleno derecho, o por una fusión, o por un aumento de capital donde otros no suscribieron, que vamos a ver un poco después las excepciones, pero... Y otra excepción es que si yo llego a los 2 tercios porque lancé una OPA por el 100%, tampoco estoy obligada a hacer esta otra oferta. Y si lo alcancé por lo mismo que vendo acciones... No. Todavía como retrotraerse. Sí, No, pero no, sí, no vendo. Me voy. Creo que no. Pero no está regulado, ¿no? Pero yo creo que esto se gatilla por pasar los 2 tercios. No. Lo mismo que lo regulizas después, te pasa. Entonces, pucha, perdón. Están los casos cuando tú no voluntariamente los pasaste, ¿no? Sí, Cuando hay un sí, aumento de capital, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que yo suscriba mis acciones por opción preferente, pero que nadie más las suscriba, de los demás. Me pasé, accionistas, ¿ah? Entonces los otros se diluyeron y yo me pasé. Ya, pero eso no fue culpa mía. O sea, esas cosas pueden pasar, pero cuando, pongámoslo en términos muy sencillos, cuando yo deliberadamente adquirí acciones para pasar de los 2 tercios, quedo obligado a la OPA. Yo creo que no está... No, o sea, en la ley no está, pero no se me viene la idea de que uno pueda como retractarse y resolver esa venta. Sí, lo que preguntas, como gente me pasé, no me di cuenta, no tengo nada de la ropa, ¿lo puedo vender? ¿Lo puedo qué? ¿Lo puedo vender? ¿Lo que me pasé? O sea, lo puedes vender, Sí. la OPA la tienes que hacer igual. Y es una OPA, y ojo, es una OPA por el 100, o sea, tú tienes que al tercio que se quedó adentro ofrecerle comprar. ¿A qué precio? A un precio que tú lo vas a fijar, pero no puede ser más bajo que lo que le pagaría la sociedad por el derecho a retiro. Y la ley dice que si tú no lanzas esta OPA, de hecho dice sin perjuicio de la sanción administrativa, porque te van a, la CMF te va a multar de todas maneras, la sociedad tiene que partir de atrás la sociedad a gatillar un derecho a retiro. Fíjate, en el fondo, esto es como una vía de escape, es como ya. Oiga, aquí, en esta sociedad anónima abierta, acá entra un señor que va a poder tomar prácticamente todas las decisiones y usted no tiene ningún derecho a veto. Salga ahora o se queda, tú te puedes quedar, pero esta es como la última, salga. Tiene una opción para salir. Sí, no solo como comentario, me parece así como, no sé, que claro, nunca tenía demasiadas empresas, no se dio cuenta que nunca se pasó. Si no tiene las lucas para comprar el otro texto, Pero, que no se puede arrepentir. No, estoy de acuerdo, pero en la vida normal uno puede decir, chuta, es que no tengo plata. Fui a comer en un restaurante y cuando llegó la cuenta digo, qué imprudente fui. Pedí una botella de vino muy cara y me comí 2 postres. No tengo plata. ¿Qué le van a decir? Ah, sí, retráctese. Es como raro. O sea, buena de casa. Pero voy a tener la acción, no puedo hacer Sí, la no, pues ya. Exactamente, pero yo no puedo excusarme porque La no OPA tengo acá plata. después, por eso te digo, ojo, acá lo que ocurrió fue, imagínate que yo, era el ejemplo anterior, yo tenía el 51% de la sociedad y seguí comprando acciones, tenía desde una instrucción al correo y dije, oye, si es que quiero aumentar mi participación, quiero aumentar el control. Y lo que se llaman los poderes compradores. Y el corredor lo que hace es abrir un poder comprador en la bolsa, cosa que cada vez que alguien quiera vender, salta a mi corredor y recoge, y recoge, y recoge, y recoge. Y de repente llega un día que yo me llego a los 2 tercios. Una adquisición de acciones que hizo que yo llegara a los 2 tercios. Ese es el gatillante para lanzar, que me va a forzar a mí, a dentro de 30 días, lanzar una OPA al tercio que se quedó adentro. Sí, Sí, pues si es por adquisición de acciones. Sí, pero hay otra forma de acciones que no son muy
No, pero es que ahí vamos a ver las excepciones. Es que vamos a ver que hay excepciones. Y se murió mi padre, está dentro de la... Sí, sí, hay excepciones. Por eso digo, Sí. lean bien y de nuevo el texto. Si a consecuencia de una adquisición de acciones, alcanza un número de 2/3. Son adquisiciones básicamente por compra. Vamos a ver que todas las que son medidas involuntarias, que son las excepciones, la verdad es que la ley entiende y te dice, no, ya, obvio, no te preocupes en ese caso. ¿Y en qué otro caso? Igual No. que con los 2/3. ¿Ah? Igual que con los 2/3. Sí, no importa, pero la ley, sí, Ya, pero la ley no. no me obliga a mí a realizar una obra en eso de Para entender bien, entonces, aquí la obra hay que hacerla solo respecto al tercio que queda afuera, no las acciones que me van a hacer a mí llegar a los 2/3. No, esas tú ya las adquiriste, por eso te decía que era expósita, te hace la diferencia entre el caso 1, que lo que yo te decía, esa adquisición de acciones tú no la puedes hacer de otra forma que no sea lanzando una OPA. En el caso 2, tú adquiriste acciones, llegaste a los 2/3 y producto de esa adquisición que ya pasó, se te gatilla la obligación de lanzar una OPA. Profesora, ¿Sí? ¿cuál es, aparte del derecho a retiro, cuál es la sanción por no efectuar la OPA por el tercio Sanciones dentro de los 30 días? administrativas. Sanciones administrativas. La CMF te puede cursar, probablemente ahí va a venir multa. Pero la CMF tiene como un catálogo te pueden censurar, que es como el tirón de orejas que decimos nosotros, que te manda la resolución donde dice, oiga, esto no se hace así, está mal hecho, por favor tome las providencias para que no ocurra en el futuro, pero probablemente en un caso como este esto sea una infracción más de fondo y debiera ir con multa. Perfecto, gracias. Ya, entonces, y el último caso, que es la OPA obligatoria, Ahí no siempre... ahí ya. Que este es un poco trabalenguas, que vamos a necesitar hacer dibujito, pero si yo quiero tomar el control de una sociedad que a su vez tiene el control de una sociedad anónima abierta, yo tengo una sociedad arriba que controla una sociedad anónima abierta que está abajo de ella, ¿ya? Yo la que me quiero comprar es la que está arriba, no me interesa la que está abajo, yo quiero tomar el control de la que está arriba, que a su vez controla una abierta que está abajo, y esa abierta que está abajo representa a lo menos el 75% más del activo consolidado de la que está arriba. Lo que dice la ley es que yo no puedo tomar el control de la de arriba si no hago en paralelo una OPA con las acciones de la que está abajo. Voy a hacer el dibujito porque entonces tengo una sociedad arriba, ¿ya? Y yo quiero tomar control de la que está acá arriba, la sociedad A. Sociedad A, acá arriba, yo quiero ir y tomar el control de esa sociedad. ¿Por qué? Porque esa sociedad, a su vez, es la controladora de una sociedad que está abajo de ella, que es la sociedad B. En la medida que la sociedad B represente a lo menos el 75% del activo consolidado de la A, lo que me dice la ley es que yo no puedo ir y llegar y comprarme las acciones arriba, sino que para hacerlo yo en paralelo tengo que lanzar una OPA por la sociedad que está abajo. Pero a ver si se... Este es acá el esquema que tenemos. Tenemos una sociedad anónima abierta. ¿Verdad? Esta sociedad anónima abierta tiene un controlador. Y este controlador tiene a su vez un controlador, que se llama sociedad A. ¿Okay? Esta sociedad B tiene interés y podría tener interés, por ejemplo, en hacerse de esta sociedad. ¿Y cómo lo podría hacer? Lo podría ir. Caso 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Caso 1. Adquisición de acciones que permita tomar el control de la sociedad. Entonces, la sociedad B le compra el controlador, 51%, va a tomar el control de la sociedad anónima abierta. ¿Tiene que hacer uno? Sí. Otra posibilidad. Esta sociedad B toma el control del controlador de la sociedad. Y así lo voy a quedar controlado de la sociedad. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? La sociedad que compra
a la sociedad A las acciones de los controladores. Entonces, después de esto, después de esa operación, la sociedad A, que abierto, se queda como controlador del controlador. Y eso produce el efecto que indirectamente pasa a tomar el control de la sociedad abierta que está abajo. Porque esa sería la forma más fácil de pasar por encima de la OPA. Entonces, en vez de tomar el control de esta, ¿qué es lo que hago? Tomo el control del controlador. Entonces ahí, cuando esto ocurre, tengo que hacer nada. ¿Se entendió? ¿Se siguió o no? ¿Por qué no podría hablar en el Te lo voy a explicar a ti. Hubo un dictamen que se estaba mirando para ver cómo se lo explica. El número 1 te dice que directa o indirectamente permita tomar el control. Entonces hubo justamente alguien que dijo, oiga, pero ¿cuándo sé cuando estoy en la letra A y cuándo estoy en la letra C? Estos son letritas A, B, C, esos puntitos que hay en la ley son letritas A, B, C. ¿Cómo sé que estoy en la A y no estoy en la C? En este ejemplo, donde estoy al final, la CMF dijo, mire, usted está en la letra A, en el primer caso, en la situación en que la sociedad accionista, y en este caso el ejemplo que se me es el controlador, la que dice controlador, cuando esa sociedad no tiene el control de la subyacente, ¿ya? B tenía 10%, era además accionista directo de esta. Ahí, tenía un 10%. ¿Ya? Y el controlador tenía, no sé, 35%. Si tal vez no tenía, cuando asumamos que no hay influencia significativa, no tenía control. Entonces, el controlador, en este caso, no tenía el control de la sociedad anónima abierta. Yo algo tenía, la sociedad B algo tenía, y va y le compra a este que está acá. Se llama controlador, pero mi ejemplo no lo es. Le compra al que está acá y se queda con un 45% y toma control. Entonces, cuando la adquisición dice, cuando la sociedad accionista, que es esta, no tiene el control de la subyacente, y producto de una compra de acciones, yo, a esta sociedad accionista yo tomo control, estoy en la letra A. Pero cuando la sociedad accionista era el controlador de la sociedad y yo voy y tomo control de esa sociedad, estoy en la letra C. ¿Se entendió o no mucho? No mucho. ¿No mucho? Ya. Bueno. Puede ser que yo tenga algo de acciones ya en esta sociedad. Entonces, acá estamos, pero imaginemos que esto se llama la sociedad XX en vez de controlador. ¿Ya? Entonces, yo tengo la sociedad A que controla a XX y esta XX tiene un 35% de la sociedad anónima abierta que está abajo. Imaginémonos en el ejemplo que yo tenía. Pero no es controlador. Pero no es el controlador. Esto que está acá no es el controlador. Tiene un 35% pero no controla. Imaginémonos que yo tengo algún porcentaje, en este ejemplo yo puse un 10%. Entonces yo tengo un 10% y voy y me compro esta sociedad, compro el 100% como el control de esta sociedad que a su vez tenía un 35% acá abajo, entonces yo indirectamente me hice un 45%, ¿cierto? Cuando yo, producto de una adquisición de acciones de una sociedad que controla a una abierta, perdón, que no controla a una abierta, cuando tomo control de esta sociedad y esta no era controlador de esta otra, pero por esta adquisición yo tomo control, estoy en el primer caso, porque tomé control en virtud de esta compra. La letra C, que era el último caso que estamos viendo ahora, es cuando yo tomo control de una sociedad que a su vez era la controladora. Entonces, paso, o sea, yo que no tuviera cero, como le compré a la controladora, estoy en la letra C. Ya, en el caso 1, letra A, sociedad B, se controla las acciones de XX que no es controlador. Pero como la sociedad B ya tenía acciones, al sumar las de XX pasa a ser el controlador de la abierta. Entonces, tomé el control de una sociedad que no era controladora, pero más lo otro que yo tenía, tomé el control de la abierta. Caso C, tomo el control del controlador. Básicamente se compra el control. Se da la
Pero se puede. No, Por la de arriba y de abajo. No. Porque si estoy tomando control de la primera, tengo que hacer otra para la primera. Ah, muy bien. Y es que esa puede ser una cerrada. O sea, suponiendo, si es... A ver, pero si es sea, sí, claro. porque tendría que hacer otra Sí. de las dos. Sí, Si es abierta... si es abierta tienes que hacer las dos. Pero si esa que dice XX es cerrada, no. Si es abierta, Si es abierta, sí, pues las dos. Esa es las dos, si es que toma. La última abierta, la última de abajo, vio que pasaban todas estas cosas y los minoritarios de la de abajo, vio que pasaban todas estas cosas por ahí arriba. Un montón de reestructuras le dijeron, no, mire, si va a tomar al final del día el control de esa, la última abierta, la de abajo, ese es el resultado final, tiene que lanzar una bomba allá abajo. Y este otro módulo que parece tan enredado, pero que no es tanto, es que la letra C, yo voy a tomar el control del controlador, ¿cierto? Me preocupa la sociedad anónima que está abajo en la medida que esta sociedad anónima de abajo represente el 75 o más % del activo del controlador. O sea, ¿qué quiere decir? Este controlador básicamente es esta sociedad. En términos prácticos, lo que importa de acá es esta sociedad. Su principal activo es ese. Porque si yo, claro, si lo dijéramos es el 100% de sus activos, yo diría que este controlador, por lo único que vale, es por su participación en la vida. Si de otra manera yo dijera, yo me voy a tomar el control de esta sociedad, ¿eh? Que entre muchas cosas que tenemos que una vez, tiene una sociedad anónima abierta abajo que representa el 5% de los activos. El controlador. Pero esta sociedad anónima abierta, dentro de sus operaciones, porque acá yo me costaría sostener que hice toda esta toma de control porque mi objetivo final era esto que representaba. Pero si es, el final no lo puedes poner por esto. Bueno, entonces vimos las reglas generales de cuándo tenemos que estar obligados a tomar control vía obra. Y la misma ley establece excepciones. La primera excepción, un aumento de capital. ¿Por qué un aumento de capital podría significar que yo tome control? Bueno, ejemplo numérico. Tenemos un capital de 1 millón dividido en 100 acciones. Y lo aumento ese capital a 2 millones. Y lo aumento en 1 millón más con 100 acciones más. Si yo tenía el 51% de ese capital original, tenía 51 acciones, ¿no es cierto? Y hacemos este aumento de capital por el derecho a opción preferente. Yo tengo derecho a suscribir 51 acciones del aumento, ¿no es cierto? La misma prorrata con la que participo hoy día en el capital. Entonces, ¿qué pasa si el resto de los accionistas no suscriben? ¿Qué pasa con las acciones suscritas y pagadas? Va a pasar en el extremo. Si nadie más suscribiera, el capital, si bien estatutariamente va a decir que está de 2 millones dividido en 200 acciones, lo suscrito y pagado van a ser 151, ¿no es cierto? Las 100 originales más las 51 que yo suscribí. Y de esas 151, 102 son mías. Entonces, si hacemos el cálculo matemático, ahí... Es que estaba poniendo otro número, que no era lo que está diciendo. Ya, pero en el fondo yo pasé del 51%, no sé si alguien puede hacer la matemática, pero pasé del 51 a mucho más, pasé a tener 51 de 100 suscritas y pagadas a tener 102. Yo no lo enredamos porque ahí ya te entendí. Es 67,5. Tengo 51 y ya tengo un control. Sí, está bien, pero por ejemplo, puedo pasar de 17. Bueno, No, ya, pero- sí, pero con 40. Déjame hacer cambio. Vamos a Ahí hacer ese con 40 y subiendo. 20, 40. Ya. Y por ejemplo, asumamos que con el 40% no tenía... Entonces, aquí, en este ejemplo, lo hacemos. Ese que tiene el 40 es controlador. Ya, pero acá, en este ejemplo, ¿es solo controlador? 40, 20, 20, 20. Exacto. Excepción. Entonces, no es controlador. Pero teniendo más de claro.
más de... Era una excepción, ¿se acuerdan? No, estamos mal. Agárralo. ¿En 97? Estamos mal con el ejemplo. No, siempre la suma del resto va a dar más que 40. No, porque siempre tiene más de 5. Eso es lo que me interesa saber. Tiene más de 5. Tenemos, en este caso, tenemos uno que tiene 40, entonces está en el caso que estamos entre 25 y 40. Ya, ahí, cuando estoy entre 25 y 40, soy controlador, salvo que la suma, que tenga más de 5, exceda mi porcentaje. O sea, acá tengo, tiene más de 5, más de 5, más de 5, sí, lo sumo, no soy controlador. ¿Okay? Ya. Esto estábamos dimensión acciones y se hizo un aumento de capital. ¿Ya? En el aumento de capital, dice por más. No, pues el aumento de capital es porción acción. Porción acciones. Aumentamos en Y acción. replicamos. Entonces, opción preferente. Vamos a decir para que sea más fácil. Yo que tengo 40. ¿A cuántas acciones tengo derecho? A 40. Las tomo. Este que tenía 20. ¿A cuántas tiene derecho? A 20. Las toma. Este dijo no, yo no voy. Y este dijo yo no voy. ¿Ya? ¿Y qué pasó con eso? La voy a tomar yo. ¿Ve? Me hicieron una segunda vuelta. Típica de las abiertas. Tú haces primera vuelta. Que suscribieron. Pero es una cosa súper corporativa, pero... Terminar la primera vuelta, opción preferente, típicamente dice, oye, lo que quedó después de la primera vuelta se ofrece a los que participaron en la primera vuelta. Entonces, ¿cuánto me yo? ¿Cómo va a quedar la cosa al final? Yo tengo 40, 80, 100, 120. ¿Sí? Este tiene 20 más 20, 40. Este tiene 20 más 0, 20. Este tiene 20 más 0, 20. 120, 160, 180, 100. Esta es la multiplicación. Yo tengo 120 de 200. ¿Cuánto es eso? 60. 60%. Con el 60%, ¿soy controlador? ¿Sí o sí? Sí, salvo la letra C, que por circunstancia, que la letra A, pero sí. Entonces, antes del aumento de capital, yo tenía 40 en este esquema. ¿Era controlador? No. Después del aumento de capital, tengo 60 en este esquema. ¿Soy controlador? Sí. Entonces, ¿tomé el control con la vía del aumento de capital? Sí. Pues solo con la vía del aumento de capital. No le compré a nadie. ¿Qué pasa si en vez de comprar las acciones en este momento de capital hubiese comprado los derechos preferentes? No, esa es una adquisición, vamos a ver que hay unas excepciones ahí también de la segunda vuelta. Ya vamos a ver ahora todas no sé si todas, pero algunas casuísticas que pasan en un momento de capital. Pero la regla general va a ser que si por ese motivo, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense que las acciones suscritas y no pagadas durante el plazo que hay para pagar un aumento de capital, el capital se reduce a pleno derecho. Entonces, claro, me puede pasar que porque yo suscribí mi prorrata y el resto no suscribió menos, yo circunstancialmente, producto de lo que hicieron los demás, me puedo pasar. Si la ley lo que dice en ese caso, mire, no se preocupe porque el aumento de capital... Acá tenemos... En este ejemplo, en este vamos a tener... Teníamos excepción. Teníamos excepción en la primera parte. La 20 que se comió aquí después, no. La segunda parte. Pero ¿qué es lo que la segunda? Pero puede ser no la segunda vuelta. Puede ser, ¿cómo? Pero es una segunda vuelta preferente. Por confiado. Pero ahí tenías adquisición de acciones que te permite tomar control de capital. Ese es el dictamen que vamos a ver ahora. ¿Ves que no era fácil? Oficios. Oye, todos estos oficios muy pequeños, todos en el pack de lectura que oficios, CMF en el año 2015. Preguntaron que si la excepción sería aplicable en caso de que un tercero no accionista adquiera el control a consecuencia de la suscripción de acciones entre aquellas que no sean adquiridas por los accionistas durante el fondo.
¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuando estábamos viendo lo de las cerradas, que de repente hay veces que yo me quiero asociar con alguien que necesito como una gran inyección de capital y lo voy a hacer vía aumento de capital? Porque al final del día ahí, capaz que yo no quiero que la plata me llegue a mí, sino que necesito inyectarle recursos a la compañía y traerme un socio pago. Bueno, eso se puede hacer vía aumento de capital y capaz que el socio, el capital que le va a inyectar es tal. ¿Cómo vamos a acordar esto? Normalmente la sociedad va a acordar un aumento de capital. Los principales accionistas, obviamente el controlador y quizás los más relevantes, se van a comprometer o van a renunciar a su derecho a opción preferente, cosa de asegurarle a este nuevo inversionista que haya un número de acciones disponibles para que pueda suscribir, y terminado el POP, que le decimos que es el periodo de oferta preferente, todo este gran paquete de acciones se las ofrecemos. Si ese tercero suscribe y llega al 51% o incluso, preguntaban en esta consulta, se pasa de los 2/3, la CMF fue de la postura de que aplicaba la excepción del aumento de capital. Estábamos en un escenario en que no era obligatorio hacer OPA por esa toma de control porque eran acciones de primera emisión que venían de un aumento de capital. ¿Ya? Si llegó un tercero que no era mi accionista, hicimos el POP, hubo renuncias, agarré el lote de acciones, se las ofrecía a este tercero, el tercero la suscribió, tomó el control y el supercontrol de los 2/3, no hay obligación de hacerlo. Sin embargo, Espérate, ahí hagamos nuestra misma sociedad, lo mismo con 40, 20. El aumento de capital lo vamos a hacer por cuánto? 1000. No, lo vamos a hacer por 200 acciones. El aumento de capital. En la opción preferente, todos renunciaron. ¿Sí? Y en la Junta acordaron que las acciones no suscritas de la opción preferente se las van a ofrecer al nuevo megapartner. Entonces, después de la cuestión quedó 40, 20, 20, 20, 200. Ese 200 es este tercero que ingresó. ¿Quién fue el que entró? Este señor tiene 200, que son justo 2/3. ¿Tienen control? Sí. Producto de este aumento de capital. ¿Tomó el control? Sí, tomó el control. ¿Tiene que hacer OPA por haber tomado el control a través de esto? No. Eso fue lo que le preguntaron, incluso si llegaba a los 2/3. Bueno, digo, otra pregunta. Hay 2 oficios, hay uno del 2011 y 2014, que hacía el controlador diciendo justamente estos ejemplos de las segundas rondas. O sea, yo tenía 51% y voy y durante el periodo de opción preferente suscribo mi 51%. Obvio que si por esa suscripción me paso, etcétera, no ocurre nada porque estoy en la excepción de aumento de capital. Entonces la consulta que se hizo, bueno, pero ¿qué pasa si después hay una segunda vuelta donde invitan a participar solamente aquellos que suscribieron en la primera ronda de oferta preferente y producto de la suscripción que yo haga en esa segunda ronda me paso de los 2/3? Ahora que adquisición que 2/3 gatilla, tengo que lanzar OPA, y ahí el razonamiento de la CMF es un poco, no es tan consistente con el otro, porque en el caso que vimos recién era un tercero más encima que pudiera llegar hasta los 2/3 y la CMF dijo, sí, no se preocupe, aumento de capital, tal la excepción. Pero en esta otra pregunta, el criterio que tuvo fue que la excepción aplicaba solo en la medida que el controlador suscribía la cantidad de acciones que le corresponden a la prorrata que tiene derecho en el derecho de opción preferente. Por lo tanto, si suscribía más que esa prorrata, se gatillaba la obligación de hacer OPA. ¿Cuál es el caso que tiene una prorrata hace un ¿Cómo? por ejemplo, suscribe, El resto no suscribe. que no lo suscriba nadie? Pero si yo tengo el 55% y ejerzo mi opción preferente, lo único que voy a lograr es mantener mi 55%. Salvo que no se suscribe por el resto y el capital se tiende a reducir el derecho. Esa es la que no solo que no se suscriba a la opción preferente, es que esas otras acciones no las suscriba nadie. Y al final el capital se reduzca y producto de eso yo quedé con el. Porque si yo solo suscribo
mi porción y no pasa nada más, lo único que hago es mantener mi participación. Entonces, efectivamente, tengo que mantener el mismo número de acciones, pero sobre un universo menor, y eso va a ser que tú llegues. Y lo que decía Andrea, en el caso anterior, la CNF o la FUNGER dijo, aquí cualquier tercero que adquiera acciones en el aumento de capital, y como es un tercero que viene de afuera, no es opción preferente, la adquirió fuera de la opción preferente. Si la adquirió ahí, no tiene que hacer OPA. Y luego dice, cuando se trata de un controlador, se adquirió acciones en la opción preferente, no hace OPA. Pero si la adquirió fuera de la opción preferente, para llegar a los 2/3 sí tiene que hacer OPA. Entonces, al que viene de afuera, le dice, hágalo como quiera, no tiene que hacer OPA. Al que ya está dentro, le dice, no, si es fuera de la opción preferente, tiene que hacer OPA. Entonces, en situaciones más o menos asimilables, se le da un tratamiento distinto al controlador del tercero. Que esto ya mucho valor, no sé si ya mejor, peor, se me fue, no. Ya, otro caso polémico, por así decirlo. En Chile no son muy comunes los bonos convertibles en acciones. ¿Ustedes saben lo que es un bono? No. Deuda. Las compañías a financiarse, obviamente pueden ir a un banco, hacer un contrato de crédito y financiarse con un crédito bancario, pueden aumentar capital y que sus accionistas las financien suscribiendo capital, o pueden emitir deuda. Un bono es un título de valor, es un papel donde la compañía dice, vende al mercado deuda, coloca deuda, se endeuda con el mercado. Entonces, el señor de un bono tiene derecho a que la compañía le pague después el capital adeudado del bono más los intereses. Es un bono. Y existen lo que se llaman los bonos convertibles en acción, que podrían generar un bono, a través del mercado deuda, pero con la característica que yo diga que a opción del tenedor del bono, en vez de que yo le pague la deuda, le entregue acciones y convirtamos ese bono desde deuda a capital. ¿Ya? En Chile los bonos convertibles en general no se han usado mucho, salvo en procedimientos de reorganización de empresas. Hay dos casos actualmente. La Polar, que salió de hecho de su proceso de insolvencia a través de toda una reestructuración que incluyó emisión de bonos convertibles, y Enjoy. De hecho, conozco personalmente los dos casos. Y a raíz de la Polar, cuando todos los acreedores, porque ¿qué pasó en la Polar? Al final los acreedores, los que eran a los que la Polar les debía, tenía deudas con ellos, se les canjearon sus deudas por bonos convertibles. O sea, recibieron en vez del bono que tenían antes, le pasaron un nuevo bono, dado según las características del acuerdo judicial, pero con la característica de que era convertible en acciones. O sea, esa deuda se liquidaba si es que ese tenedor del bono entregaba el bono de vuelta a la compañía, recibía cambio de acción. Entonces, bueno, surgió la pregunta, que como les digo, no hay más bonos convertibles en acciones que son, pero hubo una técnica, pero nunca se colocó. Surgió la pregunta, bueno, ¿qué pasa? Yo soy tenedor, era el principal acreedor de la Polar, recibí una tracalada de bonos convertibles. ¿Qué pasa cuando yo ejerza mi opción de conversión y cambio mi deuda por acciones y tomo control? Tengo, aparte que, ojo, el bono se transa, entonces puede ser que quizás yo partí con una posición chiquita de bonos convertibles y empecé a comprar bonos convertibles, y llegaba el minuto cuando ejercía la opción de conversión. Si yo tomaba control de la compañía, ¿estaba obligado a lanzar una OPA por haber ejercido mi opción de conversión o quedaba afuera, excepcionado? Y la CMF se pronunció y dijo que las adquisiciones de acciones producto de conversión de bonos convertibles estaban comprendidas dentro de la excepción. ¿Por qué? Porque las acciones que sustentan o que están detrás del bono convertible son acciones de primera emisión que vienen de un aumento de capital. Para que la compañía pueda emitir un bono convertible, tiene que tener acciones de respaldo de ese bono, ¿no es cierto? ¿Y de dónde va a sacar las acciones? Bueno, las compañías en general, salvo casos muy excepcionales, no tienen acciones de propia emisión, o sea, no son tenedores de sus propias acciones. Entonces, la forma de estructurar eso es que, claro, tú haces un aumento de capital que sustenta ese derecho de opción de conversión de los bonos en acciones, y es más, los bonos convertibles, por lo mismo, se tienen que ofrecer también preferentemente a los accionistas, porque si no sería una manera ideal para diluirlo.
Así que bueno, esa es como una harta casuística en relación con esta sección del aumento de capital. ¿Qué pasa? Yo creo que en el mismo caso, por ejemplo, lo que se llama en Chile, que compuso la acción en Serie B, en acciones ordinarias, el producto de la conversión de esas acciones, yo creo que puede llegar a una. Es que no hay adquisición de acciones. Yo entendería que la conversión de una serie a otra, tú no estás adquiriendo acciones, estás como cambiando las características de la acción que ya tenías. El término de una serie, porque en el caso de la sociedad materia distinta, porque me plantean las acciones de una sociedad por acciones de otra. Sociedad matriz por acciones de Chile. Pero si le da el control a esa operación, le puede dar el control. Habría que revisarla, pero aquí la clave va a ser que si hay una adquisición de acciones que permite tomar control, en teoría debiera pasar por ella. Ya. Pero hay que ver el caso, o sea, hay que ver muy en detalle el caso de cómo surgen esas acciones, si son de primera emisión, ver si está en recepción del aumento de capital. Hay que empezar a revisar ahí muy casuísticamente para ver si es que aplicaría alguna excepción. Pero es como un canje, por lo que estoy pensando. Son acciones. Para el refinanciamiento de los 80, Chile lo que hizo fue la sociedad matriz, una serie de preferentes para capitalizarse con la deuda subordinada, por la condición de que pagara la deuda subordinada las acciones de la serie B se convertían en acciones ordinarias de la sociedad Chile, que es una sociedad distinta. Y esa conversión ocurrió hace unos 3-4 años atrás, donde a todos los tenedores de la acción de la serie B les pasaron a conocer de la acción, y aquí tiene 8 acciones del Chile por cada acción que tenía la serie B. Ya, y la pregunta es que, producto de eso, ¿alguien pasó a ser controlador? No fue el caso, pero podría explicar el caso. Que pasara eso, esa es la pregunta. ¿Qué pasa si producto de esa conversión de acciones, el canje de acciones? Entendí que son de sociedades distintas. Sí, habría sido porque no hay adquisición de acciones. Pero ese es el criterio que se nos pone por dicho para decidir que no se hacía otra, que no era adquisición de acciones. No, en el caso de este estaban sustentados en que eran aumento de capital. Esta es una excepción de aumento de capital, y en particular de la Polar, que es un canje de deuda por equity, por acción. Y esas acciones que tú recibes eran como de primera emisión, entonces era básicamente como que si tú hubieses suscrito ese aumento de capital entregando la deuda que tenías contra la compañía. La presión como al fondo, siempre sacando sobre el aumento de capital, porque en ese caso, estaba hablando igual podría salirse esa operación, claro, porque al principio, lo que digo, probablemente para el financiamiento de un aumento de capital. Probablemente, pero hay que revisar ahí el caso, porque lo que le entendí, hay un intercambio de acciones. Yo tenía acciones de una compañía y recibí acciones de otra compañía, ni siquiera es un intercambio de series entre la misma compañía, y que era un intercambio de acciones entre dos compañías distintas. Entonces hay que ver, porque efectivamente puede ser que haya adquisición de acciones, que haya otro control, y hay que empezar a mirar a ver si aplica alguna de las excepciones. Si fuera dentro de una compañía también podría ser. Si fuera dentro de la misma compañía, es que yo creo que ahí no, porque no estás adquiriendo acciones, lo que te está pasando es que estás cambiándole las características a la acción. O por ejemplo, cuando tú tienes distintas series y a una serie se le acaba la preferencia, ¿te fijas? Eso ahí no hay una adquisición de acción. Acuérdense que es bien liberal, tiene que haber una adquisición. No, que cuando apunto cualquier número. Segunda excepción, y aquí vamos a hablar del famoso premio por el control. Cuando el que me vende las acciones con las que yo tomo control, vamos a ver al caso original, 51%. José Miguel tiene 51% una sociedad anónima abierta, yo quiero tomar el control de esa sociedad, voy a hablar con José Miguel, ya, ok. Cuando la adquisición yo se la hago al controlador de la sociedad, respecto de una sociedad cuyas acciones tienen presencia usada, ¿qué es? No. Entonces, cuando quien hace la enajenación es el controlador, las acciones tienen presencia usada, el precio de la compraventa se paga en dinero, vamos a ver que yo podría pasar las acciones de otra compañía, y,
el precio que yo le pague a José Miguel no es sustancialmente superior al precio de mercado, vamos a ver todos estos detalles, que básicamente no hay un premio por el control, yo en ese escenario puedo tomar control de esa compañía y no tener que lanzar una obra. Entonces, cuando le compro al controlador, las acciones que estoy comprando tienen presencia bursátil, el precio que pago lo pago en dinero, y el precio que estoy pagando no hay un premio por el control, yo puedo hacer esa compra solo con José Miguel y todo el resto mira, porque no voy a estar obligada a hacer una obra. ¿La tengo en bolsa? No, podríamos juntarnos y firmar aquí otras cosas. Pero en el fondo los empresarios que están Mira, no, porque no estoy, ojo, no estoy, miremos que no lo requisita. Vamos a ver lo que es la presencia bursátil, pero es una acción que en general tiene liquidez. Que tenga presencia bursátil significa que se transa, ya que tiene un cierto nivel de transacción bursátil. Entonces es una acción relativamente líquida. Estoy pagando en dinero, no le estoy pagando en especie, en otros activos. Y no le estoy pagando premio por el control. O sea, le puedo pagar un premio por el control, pero chiquitito, hasta un 10%. ¿Ya? Sobre eso se va a entender que hay un premio por el control y ya si los tengo que hacer participar a todos ustedes. Pero si no, excepción, nos arreglamos nosotros y ustedes miren. ¿Qué es lo de la presencia bursátil? El minoritario que se quedó mirando, lo que yo le voy a decir es, usted puede ir a la bolsa, al corredor de bolsa, y pedirle que le venda sus acciones. Y como se trata de acciones con presencia bursátil, que se transan todos los días, y el precio que le van a dar es sustancialmente el mismo que se pagó por la compra de control, la verdad es que usted minoritario es cosa que vaya y venda, y va a recibir lo mismo que recibió el controlador que vendió. No quedó en desventaja. Es un poco por eso la decisión. Entonces, primero, ¿qué es la presencia bursátil? Bueno, la presencia bursátil al final es como un grado de liquidez de la acción. O sea, podemos tener compañías que tienen muy poca liquidez, que sus acciones casi no se transan en la bolsa. Entonces, si yo quiero comprar acciones de esas compañías, tengo que esperar que alguien se muera o se rematen para poder adquirir esa acción, ¿ya? Porque tienen poca transabilidad. Entonces, ¿cómo una acción tiene presencia bursátil? Esto está regulado en una norma de la CMF que... ¿Qué acción puede tener poca transacción o que no se transa? ¿Ah? También el interés, pero más de fondo. Antes, no sé si todavía, antes el típico ejemplo que poníamos son clubes, acciones del club de golf. Que son muy caras y a la gente sería muy fácil. En alguna época pueden muchas otras, pero en general, si yo tengo una acción del club de golf, no es que yo llame a mi corredor de bolsa y digo, ¿me la vendí? Sí, y al rato me mandan no. Porque no se transa. Entonces, ¿cuál es el problema para este caso? No solo que no se pueda comprar, es más bien que no la puedo vender. Porque esta excepción, cuando se trata de acciones, aunque el precio sea sustancialmente similar al... Si no se transan, estoy con algo que no la puedo vender. Eso me fui atrapado. Pero acá es una acción que se transa. Se puede vender, no la acción del club de golf, que sea que se transa una vez al mes, no sé qué, estas son, y todo lo que sea, tener en cuenta la presencia de salud. Entonces, en ese caso, por ejemplo, todavía hay que hacer obra. Sí, que no cumple el primer requisito. Para la excepción, tiene que cumplir con todos esos requisitos copulativos que yo le compre al controlador, que la acción tenga presencia bursátil, que pague en dinero y que no pague premio por el control. ¿Ya? Por los requisitos copulativos. Se te cayó uno, te saliste de la excepción y tienes que lanzar. Hola Andrea. ¿Sí? Hola José de nuevo. ¿Puede repetir el concepto que no me quedó muy claro, la presencia bursátil? Es que ahora lo voy a explicar. O sea, habíamos visto en términos generales que tenía que ver con que sean acciones líquidas, que tengan cierto nivel de transacción en bolsa. Pero se definen en la norma de carácter general 327 de la CMF y son básicamente dos casos. El primer caso es que la acción tenga lo que se llama una presencia ajustada igual o superior a 25%. Es como trabalengua, pero es un cálculo matemático. ¿Qué significa eso de la presencia ajustada? Se mira durante un plazo de 180 días el número de días que en la Bolsa de Comercio de Santiago esa acción
tuvo transacciones por monto igual o mayor a 1000 unidades de fomento. Ok, ¿Ya? Entonces, dentro de 180 días yo voy a mirar, a ver, el día 1 se transó más de 1000 UF, sí, ya. El día 2 no, el día 3 sí, y así voy a mirar, voy a contar cuántos de estos días esa acción tuvo transacciones por más de 1000, en bolsa por más de 1000 unidades de fomento. 180 días, ¿contar de qué día? Cuando tú lo hagas la medición, tú vas a hacer la medición de si tú, por ejemplo, vas a calcular hoy día si esa acción tenía presencia bursátil, vas a mirar los 180 días previos. Depende de cuando tú vas a hacer el cálculo. Entonces, Gracias, profesora. luego yo voy a decir, ok, de los 180 días, para hacerlo fácil, 60 días, la acción tuvo transacciones por más de 1000 unidades de fomento. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la presencia? Ese número de días lo divido por 180 y lo multiplico por 100, es una regla de 3, y me da un porcentaje. Al final yo lo que estoy calculando es el porcentaje de los días dentro de un plazo de 180 días que la acción tuvo transacciones en bolsa por más de 1000 unidades de fomento. Y si ese porcentaje me da igual o mayor a un 25%, significa que esa acción tiene presencia. ¿Se entendió? 45 días, ¿no? Los matemáticos. Si un 25% de los 180 días Son 90. tuvo presencia bursátil, entonces lo que quiere decir es que, oye, en más de 45 días se transaron 1000 UF de esta acción. Entonces con eso digo, sí, esta es una acción que se mueve. Y esto se publica, lo calcula la Bolsa de Comercio de Santiago. Ustedes se meten a la bolsa, dice acciones con presencia bursátil, te publica el listado todos los días. De nuevo, esto se va haciendo dependiendo del día del cálculo y del día, mira los 180 días para atrás, mañana voy a mirar los 180 días para atrás, ¿ya? Y se publica una lista de cuáles. Ese es el primer caso y el clásico caso de acción con presencia bursátil. Pero la norma te permite también que se entienda que tiene presencia bursátil las acciones que tienen contratado lo que se llama un market maker. Como su nombre se dice, es contratar a un corredor de bolsa para que le haga mercado a esa acción. Entonces, puede ser una compañía que sus acciones no tiene todo este nivel de transacción que nos decía el primer caso, ya la presencia ajustada igual o mayor al 25%, pero contrató un corredor. ¿Para qué? Para que el corredor tenga permanentemente abiertas en la bolsa puntas de compra y de venta con las 1000 UF. Entonces, siempre que alguien quiera vender, el corredor va y compra hasta las 1000 UF, o si alguien quiere comprar, hay una orden también abierta para ese efecto. O sea, son 1000 UF. Creo que 500 y 500, ¿no? Sí, 500. Ahí hay como unas reglas de cuál es el contenido mínimo. Pero básicamente la acción puede ser que no se haya transado, no se haya comprado ni vendido ninguna acción en el periodo, pero siempre hubo un corredor que tuvo puesta una orden de compra o de venta por 500 botonados a las 1000 UF. Entonces, si bien no se transó, pero siempre estuvo abierta la puerta a comprar o vender esas acciones. Está regulado, pues hay que precios, hay una regulación. Yo esto está así, la bolsa está regulada y los contratos market maker, donde todo está regulado. Esto lo contrata la compañía, es decir, la propia sociedad contrata un market maker para sus acciones. Entonces, si las acciones tienen esta presencia ajustada, que lo calculamos igual o mayor al 25%, tiene presencia bursátil. Si la sociedad no tiene eso, pero tiene contratado un market maker, esas acciones tienen presencia bursátil. La bolsa también publica un listado de acciones con market maker. Si tú sabes perfectamente, cuando lo que quiero decir es que es público, qué acciones tienen presencia bursátil, ya sea por la ajustada del 25 o por tener market maker. Pero el segundo caso es una plata. ¿Sí? Realmente Es ficticio. yo consigo la protección alimentaria realmente porque en el caso del punto de gol, claro, no tengo presencia bursátil por el primer elemento, pero sí lo podría tener por el segundo, porque si se contratar el market, pero eso no asegura que el comunitario va a tener un real mercado de montar su acción. Está bien, pero va a haber un mínimo. No, pero ¿por qué tú dices que no te asegura? No, porque No, si quieres vender 100.000 UF, no. Pero ese mínimo van a haber permanentemente estas órdenes abiertas para que alguien que quiera entrar pueda entrar o alguien que quiera salir pueda salir. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres seguir?
¿Por qué crees que el libertario no tendría la opción? Porque, por ejemplo, en el primer caso, que se está igual al 25%, eso me da a mí un valor de que realmente esa acción se está lanzando concretamente en el mercado. En el segundo caso, yo estoy entrando en un corredor de ustedes, saben la buena opción. No, él te la compra. Ah, él la Él te la Sí. compra. El market maker, él se obliga a comprar o él se obliga a vender. No, él, perdón. Entonces, Porque no le compro, porque está la oferta. está la oferta, claro. Sí, Se se puede llama ser. punta. Tú dejas abierta una punta de compra y una punta de venta Se en los sistemas de bolsa. Entonces, ¿Se transó ninguna acción hoy día? No se transó ninguna. Pero estaba ahí el corredor y yo voy, te quiero vender hasta 212, ok, está puesta, o sea, se hace. O sea, es eso. Sí. No es un intermediario que dice, te voy a buscar un comprador. No, él te lo compra. bueno, ya han surgido unos casos medio polémicos un poco con esto también, porque el tema de la presencia bursátil antes ya no, también tenía un efecto tributario. O sea, las compras y ventas de acciones en bolsa, de acciones con presencia bursátil, no pagaban impuestos a la ganancia de capital. Entonces, claro, hay algunas discusiones respecto de si, por ejemplo, yo hoy día cerré un contrato de market maker como social y al día siguiente el controlador voy y le compro todo sin OPA. Tenía el market maker la acción, si se le hizo la pregunta a la CMF como, sobre todo en el caso del market maker, si es que desde cuándo o qué requisitos hay que cumplir para que se entienda que esa acción tiene presencia bursátil. La respuesta a la CMF fue que en la medida que existiera un contrato market maker, que ese contrato fuera por lo menos por 180 días, esa acción tenía desde el día 1, desde el día que se firmaba el contrato, tenía presencia bursátil. No había que esperar que pasaran los 180 días del contrato para recién ahí entender que lo tenía. Bueno, precio, como les decía, que, que el precio se ha pagado en dinero. ¿Por qué? Porque vamos a ver que yo podría perfectamente comprarle el control a José Miguel y yo tengo acciones de otra sociedad anónima abierta y decirle ya, pásame tú de estas y te pago con plata más estas otras acciones que yo tengo. Ya, no, aquí para que estemos en la excepción, el precio se tiene que pagar 100% en dinero. Si yo hiciera ese ejemplo que le estoy dando, se me cae el requisito. Que parte del precio en ese caso se está pagando en el precio. O si yo pasara todo con acciones de otra sociedad, si éramos como un exchange de acciones, un canje de acciones, también se les paga el requisito. Y el famoso premio por el control, que se le llama. ¿Cuál es el requisito? Que el precio que yo le pague a José Miguel por que me venda el control de la compañía no sea sustancialmente superior al precio de mercado. ¿Qué es sustancialmente superior? También hay una norma de la CMF que lo define, es la 101, y básicamente lo que dice es que el premio del control sea menor en un 10%, a un 10% del precio de mercado. ¿Y cómo se calcula el precio de mercado? Eso está definido en la ley de mercado de valores. Tú miras cuál es el promedio ponderado de transacciones dentro del día 90 y el día 30 hábil anterior a la fecha de adquisición. Si ese periodo de 60 días es entre el 90 y el 30, previo a la fecha en que yo le compre las acciones, ahí se calcula un precio promedio ponderado de las acciones. Si el precio que yo le pago a José Miguel por tomar control está sobre un 10%, ese precio promedio ponderado, hay premio por el control y tengo que hacer OPA. Si estoy bajo, no hay premio por el control y yo se lo puedo pagar y el resto, como decía, dinero. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Lo que estaba diciendo José Miguel al inicio de este segundo ciclo, que el control tiene un valor. Entonces, es bastante común el tema de las OPAs porque el precio que tú le vas a pagar al controlador va a ser muchas veces sobre ese pequeño margen del 10%, que es como que dicen, ya, podéis ganar, pero podéis ganar poquito. Si vais a ganar mucho, tenéis que compartir. Otro tema importante. Ok, revisamos el caso, no tenemos una excepción, tenemos que hacer OPA. ¿Por cuánto lanzo la OPA? Si yo me quiero comprar... ¿Por cuántas acciones? ¿Cuántas acciones tengo que comprar? Si yo le quiero comprar a José Miguel, el 51%. ¿Por cuánto tengo que lanzar la OPA? Porque si me falta hasta el 51. Ya, supongamos que tenga cero, para hacerlo fácil. No, yo no tengo la acción. Ya. Ya. Los van a echar. Los clientes los van a echar. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo hago eso, sí, yo cumplo mi objetivo, adquiero el 51, pero José Miguel, como yo tengo que hacer la oferta a todos, y si todos aceptan, si todos, porque el precio es súper bueno, entonces es que
salimos ahora, vendemos, si todos aceptan, yo a José Miguel no le voy a comprar sus 50. Le voy a comprar sus 26, 27 metros. Hasta la mitad. Claro, porque acá... Pero José Miguel me va a decir, es que yo no me quiero quedar con la mitad de mi profesión, yo quiero salir de esta compañía, yo la junté, le hice crecer, y ahora me quiero llevar el fruto porque ahora me voy a invertir en otras cosas, ya no quiero quedarme dentro de la compañía. Que eso pasa muchísimo. El controlador, como en Chile las compañías están súper concentradas, todas las tomas de control son consensuadas con el controlador, y es raro que el controlador se quiera quedar con un porcentaje menor. Hay veces que pasa, que se quedan con un 10%, se quedan con algo, pero normalmente mi teoría dice, ya, este es mi exit, aquí yo hago la ganancia de todo mi esfuerzo de años de haber fundado esta cuestión, me voy. ¿A alguien se le ocurre cómo solucionarlo? Yo le voy a decir a Andrea, ojo, la OPA no es obligatoria para mí, para los accionistas. Andrea va a lanzar la OPA, va a ofrecer comprar las acciones, vamos a ver cierto precio, ciertas condiciones, y el que quiere va, el que no quiere no va. Entonces la Andrea, Si no es del todo, tiene que quedar dentro. Y Claro. no pasa acá. entonces la Andrea me va a decir a mí, quiero comprarte el control de esta compañía, pero voy a pagar un buen precio, tengo que hacer una OPA. Y yo, ok, Andrea, yo voy a tu OPA, yo la voy a aceptar, pero yo quiero vender el 51% de mi acción. No me dijiste con 10 acciones, no. O sea, yo voy, pero por el 51 o nada. O me quedo con el control o me salgo. Eso es lo que probablemente está haciendo. Ya, entonces, ¿cómo ¿Cómo lo soluciono estructuro? para que me asegure yo, o para que la Andrea esté segura que me va a poder comprar el 51, porque si no, yo no voy? Problema matemático. ¿Sí? ¿Cómo lo soluciono? Mirando la matemática. Vamos. Esto pasa en Pero- el 99% de los casos. Porque como son parte accionista, No, si que no quieres ser accionista, me va a decir, yo voy. Sí, De hecho, en la práctica, no ¿cómo con esa funciona? de compra futura, que tenga el control, pero también. no, sí. No, vamos a ver que estamos No, llenos de no, atajos. No podemos comprar acciones después de la OPA, vamos a ver las restricciones que hay después. Pero ¿cómo hago para que yo en la OPA, Andrea, me pueda comprar mi 51 y yo le venda mi 51 y me voy? Esa es mi condición. Ya, ok, pues yo me salgo. Te paso el control, pero hay todo. No me dejé como un saldo ahí negativo. O la condición de al menos igualar ese 51. ¿Y cómo lo logro? Pero los demás sí se lo respeto. No, o sea, te compro a todos, Te tengo que comprar a todo. pero cuando llegue a tu 51, te voy a comprar. No, No puedo. No, pero no a mí 51 porque tú estás comprando pro rata. No, por eso. Ah, no, pero los dos se les compra pro rata, aquí en este caso se compra. No, No, me porque- tengo que comprar a todos a prorrata. No, porque no estoy comprando pro rata. Tengo que tratar, no sé, aquí la regla es que yo tengo que tratar a todos los accionistas. Voy a controlar igual. Les pago el mismo precio y a todos los prorrateros. Porque si lo hicieran Tengo así, sobre oferta de venta. hace la OPA por el 51%, entonces terminaría buscándome mi 51 y a todos los mineraría un 0. Ese ejemplo que tú me pones. Ya, no. Tendría que lanzarla con el 100 por un millón. Exactamente. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se estructuran estas operaciones? Como en Chile, hay diferencia de otras jurisdicciones donde, no sé, tú controlas con los gringos, por ejemplo, con un 10% tienes como el control. Ya no, en Chile la propiedad está muy concentrada, entonces es muy común que un controlador tenga más del 51, incluso hay muchos controladores que tienen los 2/3. Entonces, ¿cómo ocurren las tomas de control? La verdad es que son procesos largos, donde yo me junto con José Miguel, todo lo que hablamos al inicio, ya, oye, estoy interesada como información pública, la reviso, tengo una indicación de precio, firmamos un MOU, hago due diligence, etcétera, hasta que llegue un momento que nos ponemos de acuerdo. Lo que vamos a firmar ahí normalmente va a ser un contrato de promesa de compra-venta de acciones, ¿ya? Donde yo me voy a obligar a lanzar una OPA y él se va a obligar a participar de la OPA y venderme sus acciones. Y es bastante común que, como les decía, que el controlador quiera salir, no le va a interesar quedarse con una participación minoritaria dentro de esa compañía. Entonces, la única manera que yo tengo de garantizarle eso va a ser lanzar, si el controlador me pide negociar, entonces eso es parte del deal, o sea, yo me tengo que hacer, entonces la única forma de hacerlo es lanzando una OPA por el 100%. La única manera en que yo le puedo asegurar que le voy a comprar su 51%. Hay veces que eso no pasa, pero te piden quizás un poco más, o sea, hay que lances, por ejemplo, la OPA por los 2/3, por el 67%, y que él salga y se quede con una cosa muy chiquitita.
eso va a ser parte de la negociación. Pero es bastante común en Chile ver estas OPAs por el 100% de las acciones, no es una cosa rara, ¿ya? Y la razón detrás de eso es más bien comercial, y es porque el controlador probablemente va a ocupar esta como salida y no se va a querer quedar con un porcentaje chico. Y como la OPA, si yo oferto menos del 100 y recibo más ofertas de venta, estoy obligada a prorratearlos a todos, incluido el controlador, no tengo cómo garantizarle que él no se quede con un porcentaje de propiedad. En el fondo tengo que tener el poder adquisitivo de toda la empresa. ¿Cómo financias la operación? Exacto. Recursos propios, muchas veces el financiamiento detrás también. Que no es fácil, no es fácil en un presupuesto, o sea, se arma el financiamiento para una adquisición. Pero en general, en los procesos de M&A, sea vía OPA o por cualquier otra vía, hay que hacerse de la plata, que puede ser plata propia. Hablemos de anónima abierta, una startup que hizo una aplicación muy buena y viene un monstruo afuera, el impuesto le va a pagar sus 100 millones de dólares, no hay problema. Ahora, si no es así, que adquiere, tendrá que tomar deuda, tendrá que emitir bonos, de alguna forma tiene que hacerse el financiamiento, como en cualquier operación de M&A, tiene que financiar la compra. Si no me equivoco, acá en el aviso me dice, sí, tienes que poner cómo vaya a financiarla. Sí, puedes vender. No, es que me conseguí las lucas para comprar el 100% de las acciones, pero si no, el seguimiento vendo el 49% y ya no me nada. Ah, sí, claro. Como ponerle más velocidad. Sí. No me equivoco. Estoy apretando bien el botón, no me miro. No, es que... No, ahí. Yo también sé de fusión. Los otros ejemplos de excepciones, pero estábamos recién en la excepción del final del premio. Otras excepciones, bueno, fusión. La ley dice que si yo tomo control producto de una fusión, eso no gatilla obligación de hacer OPA. Esto puede ocurrir muchísimo, por ejemplo, cuando yo tengo una sociedad anónima abierta que tiene un patrimonio no tan relevante y se fusiona con otra que tiene un patrimonio mucho mayor, probablemente, acuérdense que las fusiones, para materializarla, imaginándonos que no vamos a crear una nueva, sino que la subsistente es la abierta, ¿ya? Para poder materializarla yo tengo que hacer un aumento de capital en la que subsiste, ¿no es cierto? Y esas acciones yo se las entrego a los accionistas de la sociedad que voy a absorber, a cambio de sus acciones a la sociedad que se absorbe. Entonces, con esas acciones, esos accionistas entran en la propiedad de la nueva sociedad, ¿cierto? Cuando la sociedad que estoy absorbiendo tiene un patrimonio muy relevante, lo más probable es que esos accionistas queden con mayor participación en la sociedad que los que estaban antes, en la sociedad que está quedando como absorbente de todo. Y ahí nos puede pasar este efecto matemático de que, producto de las acciones que se entreguen en el canal de acciones, alguien toma el control. Probablemente el que era el controlador de la otra pasa a ser controlador ahora de esta y tome control. No hay en ese caso no hay una obligación de hacerlo. Después, un ejemplo que aquí había mencionado, bueno, causa de muerte. Yo tenía unas acciones de una sociedad, heredé a mi papá que tenía otro turno más y tomé control. En ese caso, o ni siquiera no tenía una acción y heredé a un tío millonario y tomé control de una sociedad, bueno, en ese caso tampoco estoy obligada a hacer una OPA. Y hay un último caso que estaba en el artículo transitorio de la ley de OPA del año 2000, ¿qué es lo que decía? Que los pactos de accionistas que regularan obligaciones de hacer ventas de acciones entre los accionistas y que producto de esas ventas se gatille una toma de control, en la medida que esos pactos que existían antes de la entrada en vigencia de la ley, en el año 2001, y estuvieran inscritos en el registro de accionistas respectivo, cuando se ejecuten esos pactos, no hay obligación de cero. A pesar de que esto fue hace más de 20 años, todavía hay sociedades de aquella época y que tuvo varias que como que volvieron a documentar los pactos porque podrían haber cambios de control sin que se gatille OPA bajo esos pactos. Más la CMF en su minuto en esos años ofició a todas las sociedades para que informaran que la CMF tiene la lista de cuáles eran las que tenían estos pactos. Ofició a todas las sociedades en aquella época les dijo ya, todas las que tienen pactos registrados que puedan caer en esta causal,
mándenme los pactos y notifiquen. Entonces la CNF tiene, el CATARPI sabe cuáles son las sociedades que están en esta situación. Otro tema más o menos relacionado. En la ley de sociedades anónimas, en el artículo 71 bis, dice que cuando estamos en una sociedad anónima abierta y el controlador, quien ya es el controlador, esto es muy importante, quien ya tenga el control de esa sociedad, realiza una adquisición de acciones y producto de esa adquisición supera el 95%, ya muchísimo, ahí se gatilla un derecho a retiro a favor de los accionistas minoritarios. Y esta sí que es como última hoja de salida. Y ya con un 95%, la verdad es que ese minoritario prácticamente no tiene nada que decir. Esa ventana es un momento, es un periodo, es para siempre. No. Es por 30 días desde la fecha de la adquisición. Se hacen unas publicaciones, unos avisos, se notifica que se gatilló este derecho a retiro y ahí los minoritarios tienen derecho. Pero ahí la diferencia es que eso lo paga la sociedad. Como es un derecho a retiro, la sociedad va y le, entre comillas, compra sus acciones a ese accionista para que ese accionista salga de la compañía. Entonces hay una pregunta de si esto, y recalcando el punto de que acá, en este caso, lo importante es que quien adquiera sea el controlador, porque hay alguien que dijo, bueno, yo tomé control en virtud de una OPA y llegué al 95, ¿se gatilla derecho a retiro? Y la respuesta de la CMF fue no, porque usted tomó control en virtud de la OPA, no es que usted fuera el controlador. Recién ahí pasa a tener control, antes de eso usted no era el controlador. Entonces, lo importante es que para que se gatille este derecho a retiro, que la adquisición la haga quien sea el controlador de la sociedad. Entonces, el controlador de la sociedad hace una adquisición de acciones y llega al 95%, se gatilla derecho a retiro para los accionistas. Y también hubo otro juicio interpretando que decía que esto tampoco ocurría en caso, por ejemplo, de una reducción de capital de pleno derecho, quisiera que ese controlador se pasara el 95%. Suena bastante lógico. Squeeze out, no sé si han escuchado esta palabra alguna. El año 2010, bueno, este artículo se incorpora a la ley, la decisión animal del año 2010, antes estaba la ley de mercado de valores, sigue estando así, más o menos tratado, pero se movió la ley de asociación animal en este 71 bis y se le agregó esta novedad que es el famoso squeeze out. ¿Qué significa el squeeze out? Es como la facultad que tiene el controlador de forzar a los minoritarios que le vendan sus acciones. ¿Ya? Quiero ponerle este es el caso. Yo no solo quiero tomar el control de una sociedad, yo quiero hacerme del 100% de la acción. ¿Cómo lo hago? Yo quiero tener el 100%, quiero hacerla cerrada y olvidarme de todo esto. Esto pasa. Entonces, yo voy a hacer, usted me dice, obvio, cuando quiera tomar el control, hago una OPA por el 100%. Obvio. Si recibo aceptaciones por el 100%, fantástico, vamos por el 100%. Lo más probable es que una sociedad que tenga 124.000 accionistas, es súper poco probable que llegue al 100%. Es más, el gran drama que hay con que hay accionistas que se han muerto, otros que nunca aparecen. Entonces siempre hay un número de acciones que no quieren vender, hay unos que no sabemos quiénes son, no van a retirar los dividendos, que es otro tema con el que hay que vivir día a día. Entonces, en una sociedad anónima abierta, de las que se trazan, que llegue el 100%, es imposible. Pero yo quiero hacerme el 100%. Aquí nos dieron una posibilidad de ciertos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el squeeze out? Básicamente, yo en los estatutos tengo que pactar, tiene que estar pactado en los estatutos. Voy a pactar que en caso que el controlador, producto de una OPA, alcance o supera el 95%, vimos que lo que va a pasar, se va a gatillar un derecho de retiro, pero transcurrido el derecho a retiro, aquellos accionistas que no se retiren voluntariamente, yo los fuerzo, ejerzo como controlador, ejerzo squeeze out
Y ni siquiera les pregunto, o sea, no hay traspaso de acciones, nada. Los cancelo en el registro accionista y les paso su plata a través de la sociedad y se acabó y lo saqué. Entonces me dice, pero ¿por qué un controlador haría una OPA por el 100%? Porque muchas veces, esto me pasó por lo menos muchas veces desde que ejerzo, viene una compañía que quiere tomar control de otra, como el controlador le quiere vender todo su porcentaje, lanza una OPA por el 100% y recoge, decirles algo, un 85%. Pero resulta que el nuevo controlador no está ni ahí con tener una sociedad anónima abierta, fiscalizada, se quiere cerrar. No quiere tener fiscalización, quiere ser una compañía cerrada, no tiene interés en ser abierta. Entonces, en ese caso, el controlador lo que hace después de un rato, lanzar, llamar a una restricción, una segunda OPA, de nuevo por el 100%, para tratar de agarrar cuánto le queda. Y muchas veces esas OPAs ya llegan, por ejemplo, al 98%, 97%, porque obviamente ofrecen un precio súper atractivo para tratar de que se conche gente que queda salga. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener una OPA que lanzó el controlador por el 100%, alcanzó un 97%, check. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Derecho a retiro, y luego, si esta sociedad ya tenía squeeze out, el controlador lo saca. Pero el squeeze out tiene un tema, y es que solo sirve para aquellas acciones que se hayan adquirido durante la vigencia de esta norma estatutaria. O sea, si esta es una sociedad que se creó en 2010, cuando esto ya se podía hacer, desde su inicio en su estatuto va a tener squeeze out y por lo tanto ya puede ejercer. Pero la gran mayoría de las compañías abiertas en este país, todas salieron a la bolsa antes del 2010, algunas han incluido el squeeze out, pero, por ejemplo, si yo lo agregué en 2014, o el 30 de enero del 2014, solo rige, yo solo podría ejercer respecto de aquellas personas que hayan adquirido sus acciones después del 30 de enero del 2014. Yo no lo puedo aplicar a alguien que compró acciones cuando esta norma no estaba en el estatuto al momento de que compró sus acciones. ¿Se entiende? Aunque haya concurrido con su voto a la norma. Sí. O sea, de hecho, tiene que haber concurrido con la norma. ¿Sinceramente? Pues Al menos- debería ser los precios. No, por eso. Al menos, o sea, no se le aplica a ninguno de los que haya adquirido antes de que esta norma estuviera en los estatutos. ¿Sí? A pesar de que la mayoría de ellos aprobó esa norma en los estatutos. Por ejemplo, la gran mayoría Desde compró el los año 70. 2009. Compró acciones en 2009. La gran mayoría. En 2010 sale esta ley que nos permite hacer esto. Se hace la junta, se aprueba la modificación de estatuto, se vota. Todos los que tenían las acciones del 2009 lo aprueban, pero no les es aplicable. Ahí. Solo se va a aplicar al que compre acciones después de la vigencia de la norma estatutaria. El precio que se le paga en el mercado. Sí, se le paga el precio de Este es el retiro, ¿no? no, se le paga el precio por el que se hizo la OPA. Acuérdense que en este paquete explicado tiene que haber habido una OPA por el 100 de parte del controlador. Entonces se le paga el mismo precio que se usó para hacer la OPA que hizo el controlador, más reajuste, más intereses corrientes. Y si hubo una segunda hoja, el precio de la segunda hoja. El precio de la OPA que salía de la última hora. Sí, Estoy preocupado por el tiempo. Sí. Pero, ¿cómo va a volar? Y aquí hay una pero dale cronología. rápido, porque esto, lo que vamos a ver ahora es todo el procedimiento que está súper regulado, o sea, esto es repetir como logro lo que está en la ley. Sí. Pero ¿cómo se hace una OPA? Tú tienes que publicar un aviso de inicio de la oferta de adquisición de acciones y se envía un prospecto también a la CMF y a las bolsas el día previo al inicio de la vigencia de la OPA. O sea, si una OPA parte mañana, hay que hacer la publicación y la envía el prospecto a la CMF. El contenido de la comunicación del prospecto, todo eso está regulado en la sección 2 de la norma cartagena 104, que es la misma que veía la información del cambio de control que iba al inicio de la y está súper detallado en lo que hay que decir, hay que entregar información de quién es el oferente, cuáles son sus planes de negocio, qué quiere hacer con la compañía, si la quiere deslistar, no la quiere deslistar, o sea, cerrarla, cómo lo va a financiar, cómo va a pagar el precio, etc. Hay todo un detalle ahí de cómo se hace. Las OPAs tienen que estar vigentes por lo menos entre 20 días y sí o sí, a lo menos 30 días en caso que hayan lo que se llaman entidades custodias, que siempre va a pasar, o sea, siempre vas a tener dentro de los accionistas a una corredora de bolsa, a una FP, una compañía de seguro, y todas esas son entidades que depositan sus acciones en el depósito de valores. Entonces, en la práctica, las OPAs duran 30 días y se pueden prorrogar por una única vez por hasta 15 días.
¿Es común que se prorroguen? Sí, puede pasar. Porque muchas veces tú lanzas la OPA por un precio, quieres llegar a un porcentaje mínimo y resulta que no te está llegando, lo que vas a tener que hacer probablemente es modificar la OPA para subirle un poco el precio y vaya a querer alargarle el plazo para tratar de convencer a la gente que ve. Ejemplo que eso podría pasar, yo quiero adquirir los 2/3. Voy a lanzar una OPA por el 100. José Miguel ya me comprometió esos 51. Bueno, pero tengo que salir a buscar el mercado, el otro 15% que me falta. Ya, otra cosa importante, las OPAs cuando se lanzan, los directores de la sociedad objeto de la oferta, la que yo quiero tomar control, dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio de la OPA, cada uno de manera individual tiene que emitir una opinión acerca de la conveniencia de la oferta. ¿Ya? Entonces cada director individualmente, uno a uno, y esas se suben a la CMF, se mandan a la CMF y son públicas. ¿Qué es lo que opina cada director de esta oferta de aceptación? ¿Es conveniente o no es conveniente? Cuando termina la OPA, es de las pocas cosas que hace un director de manera individual, no actuando en sala de actos individual. Pero no es el directorio, es cada director personalmente tiene que hacer una carta diciendo si es conveniente o no la OPA. Después, bueno, la OPA, imaginémonos que no se prorrogó, duró 30 días. Terminó la OPA, luego dentro de los 3 días siguientes hay que publicar lo que se llama el aviso de resultado, donde yo informo el que lanza. Todo esto lo hace el oferente, o sea, quien publica, quien manda la comunicación, todo. Es el oferente el que está lanzando la oferta. Tiene que hacer un aviso de resultado, es decir, informar qué fue lo que ocurrió. Quiso adquirir X acciones, bueno, cuántas adquirió en verdad, cómo va a quedar con la propiedad y cómo va a ser el cierre del proceso. Muchas veces esto se puede, las OPA están sujetas a condiciones. O sea, yo lanzo una OPA, por ejemplo, sujeto a adquirir un 67, un 2/3 de las acciones. Lanzo una OPA por el 100% que tiene como condición que yo al menos adquiera los 2/3. Yo ya negocié con José Miguel que se comprometió al 51, el resto tengo que salir a buscar en el mercado. Si no llego a los 2/3, yo podría no ejecutar la OPA porque no se cumplió la condición. Normalmente son a discreción del oferente las condiciones. Y bueno, finalmente se paga el precio de la oferta. Algunas restricciones y obligaciones, el accionista que toma control de una sociedad a través de una OPA no puede dentro de los 12 meses siguientes adquirir acciones por un monto igual o superior al 3% sin hacer una OPA. ¿Ya? Que ahí viene tu pregunta, claro, sería re fácil. Yo digo, no, yo quiero una OPA por el 51 y después por el lado empiezo a comprar más y pago más caro. Claro, perjudicaste a los que te enviaron en la primera ronda. Entonces, dentro de 12 meses no puedo establecer, hacer estas compras por más de un 3% sin hacer OPA, excepción en la medida que yo haga esa compra de acciones, o sea, no rige esa restricción si yo voy y dentro de los 12 meses siguientes compro acciones, pero lo hago en bolsa y a prorrata para el resto de los accionistas. Hay mecanismos bursátiles que te permiten hacer compras a prorrata. Uno piensa que la bolsa yo voy y te compra a ti, o te compra a ti, uno a uno. Sí, la gran mayoría de las transacciones son así, pero hay operaciones bursátiles donde yo pongo una orden que digo, compro 100 acciones. Me llegan todas las órdenes de venta y luego si yo tengo sobre ofertas de venta, prorrateo entre todos, parecido a lo que pasa con la OPA. ¿Ya? Y ese es el mecanismo para cumplir con esto. O sea, si yo quisiera comprar más acciones durante los 12 meses siguientes y por más del 3%, lo puedo hacer en la medida que lo haga a través de algunos de estos mecanismos bursátiles que me permita comprar la prorrata todo el que me quiera ver. Un libro de orden. ¿Ah? Un libro de orden. Los libros de órdenes sirven para eso, pero hay más mecanismos para hacer subastas que sean prorrata. Lo que quiere Doctor es no hacer que Andrea lanza la OPA por un 51%, que tenía, yo voy, hizo la prorrata, entonces yo solo le di 26. Diga, no te preocupes, porque terminada la OPA yo voy y te voy a comprar el resto. O sea, tú me lo vas a comprar y yo te lo voy a vender, no. Hay 12 meses donde que hay bloqueado, uno no puede ir donde este ex controlador a decirle yo te compensar. Otra restricción, dentro de los 30 días previos al inicio de una OPA y hasta los 90 días posteriores, el que lanza la oferta, el que hizo la OPA, si adquiere acciones en condiciones de precio más beneficiosos que los que fueron los de la OPA, los accionistas que vendieron en la OPA tienen derecho a exigirle la diferencia.
¿Ya? Y aquí de nuevo una interpretación de la CMF que alguien dijo, oye, pero ¿qué pasa si se compró por squeeze out? Que vimos reciente, ahora que me preguntaste cuál es el precio, sí, mira, precio de la OPA más reajuste más interés corriente. Obviamente te puedo terminar pagando más de lo que pagué en la OPA. Y ahí la CMF dijo, no, obviamente no aplica porque esa es una norma especialísima, específica, es posterior a esto, entonces rige la norma especial que es la del squeeze out, usted pague ese precio, no, los otros no se le gatilla este derecho a la diferencia. Otra regla, durante la OPA, el oferente no puede adquirir acciones objeto de la oferta. De nuevo, porque lo que quieren es que evitar que tú estés negociando por al lado otras condiciones, o sea, lo que busca la ley es que los trate a todos por igual. Y además hay ciertas restricciones para la sociedad emisora, la target, cuando estamos en un proceso de OPA. Eso está en el 207, pero, por ejemplo, durante la OPA, la sociedad no puede discutir, crear filiales, no pueden endeudarse por... No pueden enajenar activos, claro. un porcentaje relevante, ni pueden tomar endeudamiento relevante. Como que la sociedad tiene que quedar, entre comillas, media paralizada de grandes decisiones mientras dure la OPA. Ojo que esto es súper delicado y es un tema bien sensible en lo de la OPA, de cómo se trata. La sociedad emisora no tiene nada que ver con esto. Esto es algo que ocurre allá arriba, entre el controlador, un señor que quiere tomar el control. Yo acá estoy con mi sociedad operando diariamente. Yo soy el gerente de finanzas, teníamos un proyecto, estoy negociando un crédito, voy a tomar un financiamiento para financiar un proyecto nuevo y lanzan una OPA. Pero que yo no tengo ningún control, es lo que pasa ahí. Lanzan una OPA, yo quedé bloqueado, no puedo tomar ese financiamiento. O iba a vender alguna cosa relevante, quedé bloqueado, no puedo hacerlo. Por eso es que es delicado ahora. Normalmente el controlador que necesita estar embarcado en esta OPA va a saber que está todo y van a manejar toda esa situación. Pero es una cuestión que le afecta a la sociedad y que está totalmente fuera de su control. Por lo que ocurre allá arriba, que vamos a hacer. Pero está la obligación también de los directores de emitir opinión. Bueno, les había pasado un caso práctico que es, ahí van a ver las referencias de una OPA por TEDSPAC, que además tiene expulsado, tiene todo lo que vimos ahora. En resumen, esta fue una sociedad que era Madeco que se dividió, ¿ya? La sociedad que nació de la división se le incluyó expulsado al momento de hacerse la división. Puede ser que la división, si todos éramos accionistas de la sociedad que se divide, todos entramos en la nueva sociedad que se crea la división. Todos nosotros entramos a TEDSPAC, que era esta nueva sociedad que en los estatutos tenía expulsado. ¿Qué pasó? El controlador, que ya tenía el control, lanzó una OPA por el 100%, recogió un 96% de la propiedad, se gatilló el derecho a retiro, estábamos hablando, salió otro porcentaje de gente, y luego, cuando terminó el derecho a retiro, el controlador dijo, oye, ejerzo el squeeze out, y los que quedaron adentro para afuera, ¿ya? Y obviamente hubo un reclamo ahí de los minoritarios ante la CMF, y la CMF le dijo que estaba mal porque las acciones no habían sido adquiridas durante la vigencia de la norma estatutaria. O sea, empezamos a una discusión súper de fondo de qué pasaba con si es que había adquisición de acciones cuando a ti te entregan acciones producto de una... razón a la Corte, a la CMF, básicamente diciendo que cuando había una división no había propiamente una adquisición, sino más bien una asignación patrimonial. Por lo tanto, ¿qué derechos tenías tú como accionista? Eran los que tenías de la que venía que se dividía, que no tenías pisado, y no esto que te habían puesto al momento de la división, digo que los obligó en fondo a reversar el ejercicio de especial. Aquí Es súper como al final tenemos una sociedad que desde su nacimiento, desde el día 1, su estatuto tuvo la norma del squeeze out. Esa sociedad nunca existió sin esa norma, pero no la hicieron aplicable. Y la Constitución no era aplicable porque nació de una división. Entonces, es una discusión jurídica bien entretenida en el sentido de que aplica o no aplica. Siempre estuvo esa norma en los estatutos de la sociedad. Nunca no existió en el origen. Pero le está diciendo, sí, pero los accionistas en el momento de la Constitución no adquirieron las acciones y por lo tanto no se les aplica. Ese fue como el argumento.
porque es una asignación matemática, es una interpretación que hace servicio impuesto interno para no pagar los impuestos, o sea, no considerarlo como tener el valor de adquisición al original o una serie de cosas más. Entonces, es una cosa donde mete temas de altos grados. Ya, casi para cerrar, hay lo que se llaman las OPAs simplificadas. ¿Qué son las OPAs? O sea, no es que se llamen así, pero como en la jerga del mundo que ve estas cosas le decimos OPAs simplificadas. Cuando tú quieres hacer una OPA por hasta un 5% de las acciones, la tienes que hacer en bolsa, porque, ojo, las OPAs, las que hemos estado realizando, pueden ser en bolsa o fuera de bolsa, que normalmente son fuera de bolsa. Cuando tú haces una oferta para adquirir hasta un 5%, lo haces fuera de bolsa, y obviamente la adquisición la haces a propia de todos los que te quieran vender, y el porcentaje que tú estás adquiriendo no te permite tomar control, tú puedes hacer una OPA que tiene que cumplir con menos requisitos. Por ejemplo, no tienes que tener prospecto, los directores no se les obliga a emitir opinión, no queda el bloqueo que se produce en la sociedad. Entonces, tiene menor grado de requisitos. ¿Cuándo se han usado estas OPAs? Por ejemplo, cuando se quieren hacer cierres de compañía. Si alguien tiene ya, no sé, 98... que pasan de ser anónima abierta a cerrada. Si alguien tiene el 98% y quiere recoger más para quedarse con los menos de 500 accionistas, etc., lanza una OPA por, no sé, el 3% que le falta, ¿ya? O puede ser que yo que ya tengo el control, no sé, con el 42%, quiero llegar al 51%, puedo lanzar esta OPA quizás, no, mal ejemplo, 47%, tenía el 47% y quiero llegar al 51%. Podría hacerlo a través de ya tengo el control, estoy tomando control por esto, ya tengo el control, estoy acrecentando mi porcentaje, en menos del 5%, lo hago en bolsa, lo hago prorrata, compro otro. Entonces, ¿de qué me exijo? Del prospecto, de la publicación de la sociedad y los avisos de resultados. No que solamente se mande una comunicación informando el resultado del prospecto. Creo que vamos a preguntar esto. Sí. Muy bien. Lo último que le queríamos comentar para que lo tengan presente es que en materia de libre competencia, hace un par de años se regularon lo que se llaman las operaciones de concentración. ¿Qué significa? Que cuando hay un acto, convención o conjunto de actos que tiene por fin que dos o más agentes económicos que no son parte del mismo grupo empresarial cesan de independencia y toman control, ya sea por una fusión, de derechos, asociaciones o control sobre los activos, hay un catálogo de hechos que gatilla que tú no puedes hacer esa operación de concentración sin previamente pedirle permiso, por así decirlo, preguntarlo, consultar con la Fiscalía Nacional Económica. Ahí hay no son cualquier operación, también hay unas materias de curso, pero para que sepan, hay unos ciertos índices. Estamos terminando. Ahora el último minuto. Un examen ahora. Ya, al tiro. Ya, entonces sobre ciertos umbrales hay que hacer la consulta a la fiscalía. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en mente, pero todos estos temas de tema control, de revisar los aspectos de tiempo. Nos quedamos con mucho tiempo para uno.